hemos invitado a 5 extraordinarios representantes de nuestra comunidad. Hablaremos del tema que nos ocupa hoy en día, que es la droga, algunas drogas en especial, la marihuana, el éxtasis, la metanfetamina y otras más. Iniciaremos este programa con el tema del alcohol y el tabaquismo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo considero que en la comunidad hispana es una tradición que papá y mamá y el grupito se sienten a tomarse sus tragos y que el niño de 9 años, ven, prueba la cerveza, un traguito no te hace nada. Y desde los 9, 8 años el niño está acostumbrado a tomar. Y en cuanto al tabaco. Bueno, básicamente lo mismo. Es una situación de que cuando el niño ve que el papá fuma, tiene la tendencia de saber qué es eso, entonces empieza a hacerlo por él mismo. Aunque muchas personas también le dan a los hijos para que fumen dentro de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué se le da al hijo el cigarro para fumar? Pienso que es mejor que fumen y ellos lo pueden controlar a que ellos lo vayan a hacer afuera de una manera descontrolada. Vivimos en una sociedad permisiva, señor Negrón, en cuanto al uso del alcohol y el tabaco en la sociedad hispana. Bueno, el uso del alcohol y el tabaco es legal, siempre y cuando la persona tenga la edad suficiente para utilizar estas sustancias. Curiosamente, al ellos hablar sobre cómo se acepta en nuestra sociedad hispana este uso indebido, pues eso lo que hace se convierte en una ventana de este tipo de sustancias para entonces introducir otro tipo de drogas que son aún más peligrosas. Los padres fallan en esta actitud porque no se dan cuenta que por ellos estar aceptando esto que culturalmente decimos que está bien, lo que se está arriesgando a esos padres es a que esos jóvenes empiecen a utilizar otras sustancias a espaldas de los padres muchas veces. O sea que, Pilar, el uso del alcohol, si es aceptado, y el señor Negrón habló de la ventana hasta de otras drogas, ¿qué otras drogas pueden constituir la ventana? Bueno, la marihuana normalmente es la que continuaría, ¿no? Porque es la que está más fácil acceso para los jóvenes. Pero eso es simplemente una cadena, es el comenzar el viaje en esa cadena de las drogas, ¿no? Y añadiendo algo de lo que dijo también Oscar, es que el problema de los hispanos es al aceptar dentro de nuestras familias y dentro de la casa el alcohol y el tabaco, le estamos mandando un mensaje a nuestros hijos. Y el mensaje a nuestros hijos es, nosotros lo aceptamos, no es nada malo, no te hace daño, porque los padres lo que buscamos para nuestros hijos es lo mejor y les damos lo mejor. Pero Carlos, nosotros somos en nuestra sociedad hispana hasta cierto punto machistas. Nos casamos y queremos tener un hijo y queremos que nuestros hijos sean muy machos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que un buen macho hispanoamericano tiene que hacer para sentirse más macho? Pues tomar bebidas alcohólicas, fumar y sentirse aceptado en el grupo. Ajá. Si fulanito en la escuela fuma, pues yo fumo para ser aceptado. Entonces, eso es una cadena muy larga que es muy difícil de cortar. Sin embargo, los estudios demuestran que los chicos que vienen de familias donde no toman y no fuman los padres, consecuentemente ellos van a tener un bajo índice de alcoholismo, bajo índice de tabaquismo, ¿no? Claro, esos son los estudios. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño, el adolescente empieza a consumir marihuana? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, ustedes tienen hijos, cómo sabe usted, por ejemplo, Pilar, que su hijo está consumiendo marihuana? Bueno, lo primero que yo estaría observando es su comportamiento, ¿no? Si duerme mucho, por ejemplo, o si por momentos tiene mucho hambre y por otros momentos no tiene hambre. Sus actitudes, si está agresivo por momentos. Y para mí un espejo es también la escuela. ¿Cómo le está yendo en la escuela? Sí, pero la pregunta que yo te haría es, tú tienes el tiempo como madre o padre. A veces pasan 2 y 3 días y tú ni siquiera te percatas de las cosas. Por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente de 17 años que hace poco tuvo un incidente en la escuela. Se estaba fumando deportivamente un tabaco de marihuana. ¿Deportivamente? Deportivamente. Y un niño olió y lo denunció a la escuela y se lo llevaron preso. Ahora tiene que hacer un programa de 16 semanas. ¿Pero quién le enseñó a él el uso de la marihuana? El grupo de sus amiguitos de cuando tenía 5 o 6 años, es el mismo grupo. Entonces cuando yo lo enfrenté, mi hijo, ¿desde cuándo tú estás en esto? Yo, mami, tengo como 1 año, todos en el grupo lo hacemos.
Digo, pero yo voy a hablar con la mamá de cada uno de tus amiguitos. Ahora, nosotros los hispanos nos consideramos familiares, tenemos un alto valor de la familia, tratamos de comunicarnos muy seguido con ellos. Sin embargo, al venir a los Estados Unidos, debido a los múltiples problemas que hay financieros y todo, como bien decía Alejandra, no hay mucha comunicación. ¿Eso precipita el uso de las drogas, Pedro? Definitivamente, porque los niños al sentirse, bueno, los adolescentes, niños o adolescentes, porque de aquí desde niños empiezan a consumir drogas, necesitan distraerse en algo y al encontrarse encerrados, solos. Ese es un factor, la soledad. Sí, tienen que buscar escapes de alguna manera, escaparse de la realidad en la que están viviendo. La soledad o que tienen hambre porque los padres no les dejaron comida preparada o no tienen nada que comer en la casa. Pero entonces con ese concepto tendríamos toda la sociedad, o sea, en alguna forma, en un momento dado uno se siente solo, uno se siente triste y entonces ¿qué vamos a hacer? La soledad que yo me refiero es que yo no recuerdo nunca en mi país haber llegado a mi casa de la escuela y encontrar la casa sola. Estos niños ya desde los 10 años tienen llave. Culturalmente eso tiene una influencia. Exactamente, estos niños no están en automático desde las 3 de la tarde, desde las 7 de la noche que los padres llegamos. ¿Usted es de qué país? Santo Domingo. ¿Hace cuánto tiempo llegó a este país? 12 años. ¿Y usted al llegar a este país notó alguna diferencia? ¿Sus hijos ya habían nacido? En Santo Domingo, por eso nada más tuve ese. Y al llegar a este país, ¿usted también es de qué país? Peruana. Peruana. ¿Sus hijos nacieron en el Perú? 2 de ellos. Y al llegar a este país, ¿qué pasó culturalmente y en las relaciones entre padres e hijos? ¿De alguna manera cambió? Bueno, sí, definitivamente cambia por el trabajo que tenemos, pero yo pienso de que a pesar de que nosotros podemos tener necesidades económicas de ir y trabajar y nuestros horarios a veces poder ser un poco conflictivos, yo creo que como padres tenemos la responsabilidad y tenemos que tener a nuestros hijos como primera prioridad. Y incluso el horario y el trabajo que nosotros buscamos debe ser teniendo en cuenta las necesidades de nuestros hijos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandra. Hay muchos niños, y eso lo veo en las escuelas, hay muchos niños que están mucho tiempo solos. Yo pienso que una de las responsabilidades como padres es crear en ellos desde pequeñitos rutina, mantenerlos ocupados en deportes, en actividades positivas, en cualquier actividad. Sí, pero que les volvemos traiga al factor tiempo. O sea, vamos a ser realistas. O sea que la prevención, lo que estoy escuchando, la prevención mejor es el estar con sus hijos, convivir con ellos sí. y tratar de involucrarlos en distintas actividades. Claro, sí. Es muy importante, yo entiendo el punto que ella trae sobre el tiempo, pero yo creo que es deber de todo padre en este país llenar un conocimiento propio de lo que está accesible a nuestra juventud. Todas las escuelas, ellos van a tener acceso a la marihuana, van a tener acceso a un sinnúmero de drogas, cocaína, éxtasis, que están definitivamente atrayendo a nuestra juventud. Entonces, nosotros como padres tenemos que primeramente ganar ese conocimiento y segundamente no ser insensatos en decir esto nunca nos va a pasar a nosotros. Ajá. Mucha de la situación de nosotros como hispanos es que decimos, no, mi hijo no hace esto, mi hija no hace esto. Curiosamente, durante los últimos 2 años, hemos estado mencionando mucho hijo. Durante los últimos 2 años, estudios en los Estados Unidos han reflejado que las mujeres, las niñas, las jóvenes, han sobrepasado a los muchachos en empezar a utilizar alcohol, cigarrillos y marihuana. Uh-huh. ¿Qué nos trae eso? Que los estudios mismos han reflejado que el % de niñas en su adolescencia que sufren de depresión es doble a los niños. Entonces ahí vemos cómo nosotros tenemos que dejarnos de decir, no, mi hijo no está en eso, mi hija no está en eso, a conocer, esto está accesible a cualquier persona y tenemos como padres que prepararnos para... ¿Usted trabaja para el gobierno federal? Sí. ¿Para qué agencia? Para la Agencia Federal Antinarcóticos, mejor conocida por el DEA. ¿Y cuál es la función primordial en este momento suya? Coordinar todos los organismos de prevención en los Estados Unidos, bueno, en el área de Miami. Damos desde charlas a niños de escuela primaria hasta secundaria. Hacemos este tipo de programas para tratar de hacer hincapié sobre la necesidad de conocer este tema. Pero perdón, hay algo que no está funcionando entonces. Damos charlas, le damos tiempo y nuestros hijos están perdidos. Está funcionando. ¿Qué es lo que no está funcionando? Los padres.
Los padres. Los padres. Yo te digo, en las escuelas, más de una vez yo he tenido que coger el teléfono y lo hago entre 15 y 20 veces al día. Llamar por teléfono a los padres, esos padres dan números donde no se les puede tener contacto, no hay cómo comunicarse con ellos. Los padres muchas veces tenemos la idea de que, ok, mira, mi hijo tiene comida en la refrigeradora, no le falta ropa, ya la ve, y no le estamos dando lo más importante, que es el tiempo, sí, el estar con tu hijo. Porque tenemos que cambiar el carro todos los años, bueno, entonces ahí viene... O porque queremos tener trabajos que nos dan un estatus económico, ¿no? Pero entonces eso nos está quitando el tiempo de estar con nuestros hijos. Mira, yo te diría que hasta dentro de la casa están aislados, porque le tenemos unas habitaciones que no son habitaciones, son hoteles 5 estrellas. Televisión, teléfono celular. ¿Pero quién se lo da ese teléfono? Nosotros, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué se lo da usted? ¿Por qué se lo damos? Porque como no tenemos tiempo para estar con ellos, es una manera de aislarlo. Es una justificación, una forma de aislarse, de evadirse, de decir, bueno, ustedes no me hacen caso, yo me voy a desarrollar mi propio mundo y voy a lograr algo más. ¿Será eso? No, y también es la presión de los grupos en las escuelas. Es una cosa increíble cómo estos niños se presionan entre ellos. O sea, si el grupo completo está fumando marihuana y tú no fumas marihuana, tú estás fuera del... Bueno, pero la presión siempre ha existido, Carlos, ¿no? También viene por el hecho de que es un medio para sentirme en el grupo, es un medio para dar un viaje a lo desconocido, a lo que se habla fuera de la casa, y ahí viene otra vez el factor familia. Usted habla de exploración, de una exploración normal de chicos, de experimentación, porque yo me acuerdo cuando estaba creciendo en México, yo me acuerdo que a los 6 años vi a mi padre, a mi tío fumar y tiraron el cigarrillo y yo por curiosidad lo tomé, traté de fumar y el sabor me pareció repugnante, ¿no? Entonces, usted está diciendo que a lo mejor hay una fase de experimentación. Puede también haber la fase de experimentación, la fase de participar en un grupo y sentirse líder, y lo que los medios te están gritando o diciendo en la radio, en la televisión, en los programas, en los dibujos animados, en todo el ambiente. O sea, estamos bombardeados, nuestros hijos están bombardeados. No solamente bombardeados, estamos en una sociedad que está glorificando la utilización de drogas, está glorificando... ¿De qué manera lo glorifica? Bueno, estamos, simplemente usted llega a la casa a las 4 de la tarde y ponga el televisor y lo que va a estar viendo es glorificando la utilización de alcohol por jóvenes, la utilización de marihuana en escuela superior. Bueno, los comerciales que hay para vender de todo tipo de productos implican mucho de eso, el sexo, el poder y todo eso. ¿A eso se refiere? Eso es parte porque cómo se expone los temas de los sexos y eso, y a la misma vez entonces en la escuela te están ofreciendo sustancias que te van a supuestamente mejorar tu vida sexual o adelantar tu vida sexual, pues obviamente para un muchacho que no tiene las bases desde su juventud para tomar una decisión, va a caer mucho más fácil. O sea, yo entiendo que va a haber presión de los otros jóvenes, pero volvemos a lo mismo, como padres tenemos que entonces inculcarle a nuestros hijos que va a haber un momento en su vida donde ellos van a tener que tomar decisiones instantáneas de sí o no. ¿El sexo es parte fundamental de nuestra sociedad? De la vida humana, diría yo, sí. Entonces, el sexo debe ser algo natural y normal, bueno, ¿o no? Como todo en la vida. Como todo en la vida. Todo en la vida puede ser algo bueno o puede ser algo destructivo. Ahora, hay drogas en esta sociedad de las cuales vamos a hablar hoy, que incitan a que la persona aumente su capacidad sexual. El éxtasis es tan poderoso que puede mantener a un joven amarrado a una actividad por 6 o 8 horas, sin parar. Estamos hablando del éxtasis y estamos hablando de una droga que no huele. No, en otras palabras, cuando hablábamos del tabaquismo y del alcoholismo y la marihuana, nos estábamos refiriendo a cosas que huelen, que uno puede detectar. Yo me acuerdo llegar en las noches después a mi casa a los 18 años y mi madre todavía me decía, sóplame un ojo a ver si no has consumido alcohol y a ver si no has fumado. Sin embargo, el éxtasis no pasa por ahí. El éxtasis no tiene un olor determinado. Hay maneras físicas de darse cuenta, pero como padres es mucho más fácil concentrarse en lo que está pasando socialmente. La manera física, pues las pupilas dilatadas, el niño está sumamente activo, a mitad de noche el joven quiere hacer actividades, pero los cambios sociales son mucho más fácil de ver.
Por ejemplo, un joven que de momento tenía buenas notas, las notas empiezan a bajar. Un joven que está con un grupo de personas que usted obviamente sabe que no son servibles. Número 2, pasa en discotecas, bailando toda la noche. Llega a la casa con pacifiers, o sea, chupetes, etcétera. Y de momento uno dice, un muchacho de 17, 18 años con un chupete. O sea, todo lo que las apariencias engañan. O sea, usted puede tener una hija o un hijo que aparentemente está en perfecto estado de salud, no tiene ningún problema de obesidad, consume mucha agua, usa el chupete. Entre paréntesis, el uso del chupete es porque hay una tendencia a morderse los cachetes por dentro y utilizan los chupetes para detener esa ansiedad. Si usted tiene un hijo o una hija que presenta esas características, muy probablemente tiene un problema de éxtasis o muy probablemente tiene un problema de anfetaminas o de metanfetaminas o de cocaína. Hay una cultura detrás de cada droga. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a un padre le dicen, Pedro, su hijo es drogadicto? Te voy a decir mi caso particular, Ricardo. Yo observé a mi hijo con muchos cambios. Él siempre fue muy buen estudiante, siempre fue muy buen muchacho. Por problemas familiares que estábamos pasando, yo de repente comencé a observar que él se encerraba en su cuarto, las amistades que tenían, sus notas empezaron a bajar, hasta que un día yo comencé a pensar en la posibilidad. Pero yo no lo aceptaba de inmediato. Yo lo que no quería es enfrentarlo a algo que de repente no existía. Yo lo que hice fue ir a la farmacia, comprar un test, llegué a la casa y le dije, te me haces el test ahora. Pero mami, ¿por qué? Porque yo te lo digo y te me lo haces ahora y delante mío. Entonces salió con el test y me dijo, no, sí mami, yo estaba fumando marihuana. ¿Okay? ¿Y usted qué hizo? ¿Qué hice? Bueno, aparte de mandar el test, y no te voy a decir, para mí no fue fácil, no fue fácil aceptarme, no fácil. Yo me la tragué. Aguante. Y no, yo inmediatamente llamé a un psicólogo especialista en jóvenes de drogas y yo enfrenté el problema, Ricardo. Fíjate, en el caso de Pilar, ella notó síntomas en su hijo. En mi caso fue diferente porque yo venía de una situación familiar difícil. En lista de espera mi esposo 1 año y 4 meses para un trasplante de hígado. Estamos hablando de 1 año y 4 meses donde un adolescente se te va de las manos. Pero el día que lo agarran con el tabaco de marihuana, mi reacción fue shock total. Yo duré 3 horas casi para poder decir una palabra. Y fue el que tuvo que salir de su habitación y decir, mamá, yo creo que tenemos que hablar. Así fue. Pero en retrospectiva, ¿cuáles son los elementos? Como 4 meses atrás yo notaba, porque mi hijo siempre ha sido un niño aislado, su habitación, hijo único, su computadora, pocos amigos, una noviecita que tiene últimamente. Yo notaba una agresividad en su carácter. Mi hijo no solía ser así. Y yo creo que esa agresividad se debe al mismo sentimiento de culpa. Cuando se fumaba el tabaco de marihuana, se encerraba en su cuarto y si yo le tocaba, mami, por favor, mi privacidad. ¿Pero cuál privacidad? O sea, él no era así. Pero yo en ese momento personalmente no podía atenderlo a él. Y lo pasaba por alto porque para mí era más cómodo. O sea, otro problema más en mi camino yo no lo podía asimilar. Hasta que la vida me dio el trancazo. O sea que a veces los síntomas están ahí y la mamá lo vemos y los papás. Pero por H o por R, en ese momento no podemos o no queremos verlo. Primero rechazamos, no, esto no me va a pasar a mí, eso le pasa a los pobres o a los muy ricos, nosotros somos gente de la clase media, además nosotros hemos sido educados en nuestros países de una manera totalmente diferente a esta y no pensamos, hay una negación. Obviamente para un padre, a tener que aceptar eso es lo más difícil que a lo mejor ese padre va a ser expuesto, pero continuamos viviendo en una sociedad que lo sigue negando, pero los números no mienten. O sea, en los Estados Unidos se gastan $64,000 millones en la compra de drogas. A la misma vez se gastan $121,000 millones en poder trabajar con prevención, con tratamientos especiales. O sea, 16% de lo que nosotros pagamos en nuestros impuestos se van en el trabajo para las drogas, para adictos y demás. O sea, viendo esa realidad, nosotros no podemos decir, eso no nos va a tocar en nuestro hogar. Nos puede tocar muy fácil, es cuestión de nosotros estar preparados, como dice ella, para lidiar con esto, para aceptarlo y para saber cuáles son, cómo podemos prevenirlo. Ahora, vivimos en una sociedad en la que todo está computarizado.
Si tu hijo dentro de 4 o 5 años va a ingresar a la universidad y requieren de ciertas recomendaciones, la sociedad mantiene récords de todo. Entonces, cuando uno está joven, si uno comete un delito, está ya registrado y como que lo marcan también al niño, al joven para siempre. Entonces, yo creo que una de las formas de negar también es tratar, uno como padre, mantener al hijo pues un poco aparte de lo que les pueda producir mayormente una preocupación mayor en el futuro, ¿no? Sin embargo, tendemos a una justificación. Estamos olvidando el problema para un lado y la semana que viene el hijo se aparece con otras cosas, con otras amistades, incluso con cosas robadas y seguimos tapando y seguimos negando a nosotros mismos, ya sea por la apariencia de que nuestra familia es modelo y no puede existir ningún caso de ese tipo. ¿Pero qué le contestaría usted a una persona de otra generación que dice, bueno, yo fumé marihuana, me divertí mucho, anduve de fiesta, sin embargo, soy una persona de bien, ahora tengo una familia, sí, me tomo mis traguitos y todo? Hay padres que... ¿Qué le contesta usted a esa persona? Precisamente en mi caso particular, en mi adolescencia, alcohol, marihuana, cocaína y alguna que otra pastilla. Muchas veces yo digo, bueno, yo tengo esa experiencia y se la puedo transmitir a mis hijos. Y decirle, mira, yo probé esto, no es bueno. Es bien difícil realmente. Pero un momento, papá, no es bueno, pero tú tienes éxito, tienes un buen trabajo, ganas un buen sueldo. ¿Qué problema hay? No, pero yo estoy experimentando, te dice tu hijo. Sí, pero desde el momento que yo no lo utilizo más, es porque yo me di cuenta de que no era el mejor camino a seguir. Yo creo que no es la herramienta para decirle a un hijo, yo hice esto, para que se ve en el espejo de uno. Si hiciste cosas malas que parecieron buenas en ese momento, bueno, pues yo creo que eso es parte de tu historia. O sea, a los hijos ahora con lo que están viviendo, con lo que está pasando en la sociedad, con los ejemplos vivos que hay de gente que mueren diariamente, con las estadísticas, con lo que está pasando. ¿Usted cree que la experiencia negativa de, por ejemplo, de un momento dado, y yo se lo puedo decir, trabajando casos en los cuales una niña de 16 años consumía alrededor de 25 pastillas de éxtasis al día, nosotros la arrestamos hace un par de años y ella me dice, lo mejor que me pudo haber pasado a mí es que la policía me arrestara y me metiera en la cárcel, porque yo de pronto he visto. ¿Usted cree que es necesario que un niño o una niña de esa edad termine en la cárcel para darse cuenta? Número uno, las cárceles no están llenas de personas que usan droga. Las cárceles están llenas de personas que trafican y narcotráfico. Pero curioso que menciona, cuando uno mira los números, la mayoría de personas que se rehabilitan fue porque en una instancia fueron arrestados. O sea que va mano a mano el enforzar las leyes con la rehabilitación. Fíjate, cuando a mi hijo lo agarraron, lo primero que él me dijo, oye, la verdad que yo soy un hombre con mala suerte, porque en la escuela hay niños que fuman todos los días. Y yo la segunda vez que lo hago, yo le dije, ¿tú sabes qué? Yo soy la mamá con la mejor suerte del mundo. Porque qué bueno. Si a ti no te agarran ahora, cuando yo me hubiera venido a dar cuenta, ya tú hubieras estado perdido. Si en la familia hay algún tipo de sanciones, hay algún tipo de reprimenda, hay realmente, si los padres tienen una disciplina bien llevada en casa, yo creo que va a ser bastante más fácil que después la sociedad no tenga que tener que educar a tus hijos. Yo siempre le digo a mis hijos, mira, prefiero yo ser la que te impone ahora el castigo y ser la mala y la bruja, a que después tú termines en un problema mayor. Así es. Yo creo que a veces los padres acá hemos perdido un poco. Exacto, y pensamos que no tenemos autoridad con nuestros hijos, y nosotros sí tenemos autoridad. Independientemente de que usted haya usado drogas en la juventud, importa. usted le puede decir, exacto, usted le puede ser honesto al hijo y decirle, yo creo que después de toda esa experiencia que yo tengo, esto es lo que te corresponde hacer. Ojo, yo he notado que en algunas familias, trago en mano, me preguntan, ¿cómo podía yo hacer que mis hijos no fumaran, ni tomaran, ni consumieran droga? Es que para mí lo esencial no es lo que tú les vas a decir, lo esencial es el ejemplo que tú le estás mostrando. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, si estás con trago en la mano, el mensaje que tú les das es, mira, esto es normal, esto es bueno. Pero nuestra cultura es perfectamente normal. Que los mayores consuman tabaco y drogas, y que los menores lo vean, bueno, eso no lo debes hacer tú, porque eso está malo.
¿Qué pasa cuando entonces uno va al médico, todo el mundo va al médico y le dio pastillas para el dolor, para esto, para un montón de pastillas, y usted no se las terminó, terminaron en el botiquín? ¿No estamos de alguna manera contribuyendo a la drogadicción de nuestros hijos? Grandemente. Yo pienso que sí, y hay que ser responsable, hay que votar, y siempre te lo dicen, pero los hispanos nos creemos muy vivos a veces, y decimos, no, guardemos eso. ¿Y qué pasa con esos medicamentos entonces? Una vez que no se han consumido, se consume, alguien los consume. En el caso de sus hijos, puede ser que ellos lo utilicen para venderlo y traficar, ¿no? El tema. Has presentado un problema que está en nuestras comunidades ahora mismo muy fuerte, que es la utilización indebida o ilegal de medicamentos legales. O sea, sí. Y hay dos maneras. Está una a través del mercado negro, que son ya doctores y farmacias inescrupulosas que se dedican entonces a traer ese tipo de medicamentos como el Oxycontin, Valium, Xanax, Percocet, un sinnúmero de medicamentos, a traerlos al mercado negro, que es donde son revendidos por narcotraficantes. Pero hay otro problema, que entonces es, como tú mencionas, las personas que van de doctor en doctor no le dicen a un doctor lo que el otro doctor le recetó, y esas personas están acumulando, utilizando, personas que se están endrogando, vamos a decirle. Y está también las personas que de una manera van al doctor, le dan la receta, guardan sus medicamentos y de momento dice, oye, solamente me tomé una de las pastillas, sin embargo el pote está casi vacío. Hablando un poco de la metanfetamina, agente Negrón, ¿qué es? ¿Cómo se produce así, de una manera sucinta? La metanfetamina es un estimulante sintético, o sea, se produce a través de lo que nosotros le llamamos una cocinada, un ciclo que se extrae la pseudoefedrina de las medicinas del catarro y por un proceso químico se cocina y se convierte en metanfetamina. Es un estimulante sumamente peligroso, puede ser letal. El poder de adicción que tiene esa droga ahora mismo es la más fuerte que está en el mercado ahora mismo. 98% de las personas que la prueban por primera vez se convierten en adictas. ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué el deseo ese? La metanfetamina lo que hace es que produce, multiplica el deseo sexual en las personas, es uno de los síntomas que tiene. Al principio, ¿no?, de la utilización de la droga. También ayuda, por ejemplo, a las personas a perder el hambre, controla el hambre totalmente. O sea, muchas personas la están utilizando porque se creen que pueden rebajar de peso. No, pero rebajan. Rebajan, es cierto, rebajan de peso, pero es por la destrucción que se están haciendo. Estás hablando que el promedio de vida de un adicto de metanfetamina es 5 años. O sea, la persona totalmente... O sea, si la persona es obesa, tiene posibilidad de rebajar y morirse dentro de 5 años. Más o menos. Eso es básicamente. Es básicamente lo que hace. O sea, es una droga que estás hablando del 98%. Cuando te digo el 98%, puedes decir prácticamente todo el mundo que la prueba primera vez va a terminar adicto a esa droga. ¿Y ese tipo de droga la pueden comprar en la farmacia normal o...? No, la metanfetamina es totalmente ilegal. Lo que se compra en la farmacia es la droga del catarro. Por ejemplo, un ejemplo que todo el mundo, la Sudafed y un sinnúmero de otras pastillas, químicamente entonces les remueven la pseudoefedrina de la pastilla y entonces la procesan en un proceso químico, un ciclo. Pero si de eso que ellos compran en la farmacia, se toman 5. No, pero perdón, y digamos que lo compran en la farmacia, un niño regular como mi hijo, ¿cómo podría convertirlo eso en droga en la casa? ¿Hay forma? Sí, bueno, si la persona está metida en el internet y le gustan los procesos químicos y demás, pues sí, porque los químicos que se utilizan para producir la metanfetamina están accesibles al público. Pero el acceso es fácil, o sea, yo no tengo por qué meterme en el peligro de hacerla en mi casa cuando la puedo comprar. ¿Hay acceso a la droga en grandes cantidades? Grandes cantidades, sí. La droga en sí, en grandes cantidades se produce en México, en laboratorios clandestinos que pueden producir de 100 a 200 libras por cada ciclo. ¿Y el precio? El precio de la metanfetamina ahora mismo es curioso porque la metanfetamina cuando entra al mercado en los años 70 se conocía como la cocaína del hombre pobre porque los costos eran bien baratos comparado a la cocaína. Hoy día la metanfetamina es el doble de la cocaína. O sea que ya ha rebasado, la demanda es tanto que ha rebasado los precios de la cocaína. Un kilo de metanfetamina ahora mismo está aproximadamente en $40,000. Bueno, queremos decirle a los televidentes o a las personas que nos están viendo que las agencias en nuestras comunidades están dispuestas. Hay muchos servicios en la comunidad. Tenemos que preguntar. El problema es que nosotros los hispanos a veces por temor o porque pensamos
que no existen o que no nos los van a dar a nosotros, no vamos y tocamos la puerta. Tienen que pedir. Y a veces también porque nos creemos dueños de la situación. Para concluir, entonces, podríamos decir que el problema de las drogas a las cuales nos hemos referido y la mejor prevención debe ser... Los padres, la escuela tiene mucho que ver en eso. Acuérdense que los niños pasan mucho tiempo en la escuela. La información a nuestros hijos, partiendo desde la casa. Comunicación y calidad de tiempo. Esto nos puede pasar a cualquiera. Soy madre divorciada de 3 niños, 2 teenagers y de una pequeña de 8 años. Y lo único que yo trataría es de pedir a todos los padres que estamos así, que tratamos de educar a nuestros hijos solos, de sentirnos responsables. Aunque tú no vivas con tus hijos, sentirte responsable. Y una llamada por teléfono, estar pendiente, ir a la escuela. No nos sintamos mal de ir a la escuela, de sentarnos a comer con nuestros hijos. Invita a sus amigos a la casa, conócelos, sé parte de su vida. Muy bien, muy bien. A mí me gustaría cerrar con esos pensamientos de Pilar. La verdad que esa ha sido una mesa redonda increíble, con tremenda experiencia, con una sinceridad que realmente es admirable. Muchas gracias.